En este video vamos a destrozar los mitos de la independencia de México que te contaron en la primaria. Te diré por qué el famoso estandarte de Hidalgo fue en realidad un acto de desesperación. Descubrirás las 3 frases que Hidalgo pudo haber gritado esa noche y por qué ninguna era "Viva México". Y al final te revelaré si el Pípila, el héroe que todos admiramos, en realidad nunca existió. Quédate porque la historia que te ocultaron es mucho más brutal y fascinante que la oficial. Apaga eso que estés viendo y sírvete un tequila, porque hoy vamos a hablar de la noche en que nació México. Pero no te voy a contar el cuento de hadas que te sabes de memoria. Vamos a meternos en los callejones oscuros de la historia, en los chismes, en los secretos y en las mentiras que construyeron a nuestra nación. Todos conocemos la foto. Miguel Hidalgo, con su cabello blanco y cara de abuelito bonachón, levantando un estandarte impecable mientras el pueblo lo aclama. Una imagen de gloria, casi divina. Pero, ¿y si te dijera que ese cura era un rebelde al que le encantaban el vino, los juegos de cartas y los libros prohibidos? ¿Y si te dijera que la independencia no nació de un plan glorioso, sino de una conspiración que fue descubierta y que los obligó a lanzarse a la guerra sin un plan claro? La historia de la independencia no es un lienzo perfecto, es un mural pintado con sangre, pólvora, fe y un montón de verdades a medias, y hoy vamos a rascarle a la pintura para ver qué encontramos debajo. Vámonos a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Dolores, Guanajuato. La historia oficial nos dice que el cura Hidalgo, un patriota de corazón puro, tocó las campanas para llamar a misa, pero en lugar de dar sermón, dio el grito de Dolores, un llamado heroico a la libertad, y que el pueblo, unido y valiente, lo siguió sin dudar. Fin. Un cuento bonito, ¿no? Sencillo. Inspirador. El problema es que la realidad fue mucho más caótica y visceral. Para empezar, ese cura no era un santo. Miguel Hidalgo y Costilla era un criollo ilustrado, un hombre de mundo. Fue rector del Colegio de San Nicolás, una de las mentes más brillantes de su tiempo. Leía a los filósofos franceses que la Iglesia consideraba herejía pura: Voltaire, Rousseau, Diderot. En su casa de Dolores organizaba tertulias donde se hablaba de todo menos de religión, de política, de música, de teatro. Montó una pequeña fábrica de cerámica y enseñó a los indígenas a cultivar uvas y olivos, algo que estaba prohibido por la corona para no competir con los productos españoles. Era, en pocas palabras, un inconforme, y quizás por eso fue el único con los pantalones para prenderle fuego a 300 años de dominio español. Y aquí empieza el primer gran misterio, el famoso estandarte. La imagen clásica es la de Hidalgo con una obra de arte de la Virgen de Guadalupe, pero los registros sugieren algo mucho más improvisado. Se dice que al salir de Dolores, en el santuario de Atotonilco, Hidalgo vio un lienzo viejo y polvoriento de la Virgen, lo arrancó de la pared, lo amarró a un palo de madera y lo levantó. No fue un acto ceremonial, fue un manotazo de ahogado, un recurso de último momento. Sabía que la fe era lo único que podía unir a un pueblo fracturado. ¿Fue un genio del marketing religioso o un líder desesperado? La pregunta sigue en el aire. Y eso nos lleva al grito. ¿Qué gritó realmente Hidalgo? Olvídate del Viva México que escuchas cada año. Eso se inventó mucho después. Los testigos de esa noche dieron versiones completamente diferentes. Unos dicen que gritó «Viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno». Otros juran que gritó «Viva la América y mueran los gachupines». Y la versión más polémica, que varios historiadores apoyan, es que gritó «Viva nuestro rey Fernando VII». ¿Cómo? ¿El padre de la patria apoyando al rey de España? Pues sí. Recuerda que en ese momento Napoleón había invadido España y había puesto a su hermano como rey. La primera intención de la revuelta no era necesariamente independizarse, sino correr a los franceses y gobernar en nombre del rey legítimo. La idea de una nación independiente fue tomando forma sobre la marcha, a punta de machetazos. La verdad es que, entre el eco de las campanas, los disparos y la adrenalina, las palabras exactas se perdieron para siempre. Lo único que quedó fue el sentimiento, un rugido de hartazgo.
Y los que respondieron a ese rugido no eran precisamente un ejército de élite. Olvídate de los uniformes y las formaciones perfectas. Los primeros insurgentes eran campesinos con sombrero de paja, mineros con la cara cubierta de polvo, jornaleros con machetes oxidados, gente armada con palos y hondas. No marchaban, se movían como una plaga, un río de furia desbordado, y no gritaban discursos patrióticos. Gritaban: ya estuvo bueno de tanta fregadera. Gritaban hambre, gritaban 300 años de humillaciones. Y sí, también gritaban por venganza. Ese río de furia llegó a Guanajuato y se topó con su primer gran obstáculo, la Alhóndiga de Granaditas, un almacén de granos, un monstruo de piedra y cantera convertido en fortaleza. Ahí se atrincheraron los españoles y los criollos ricos, con sus familias, sus joyas y su miedo. Afuera, miles de insurgentes, como una horda enfurecida, golpeaban las puertas de madera. La historia nos cuenta el acto heroico de El Pípila, un minero, Juan José de los Reyes Martínez, un tipo rudo, anónimo, que se amarró una losa de piedra a la espalda como si fuera caparazón de tortuga, se arrastró bajo una lluvia de balas y con una antorcha le prendió fuego a la puerta. Un héroe del pueblo, ¿verdad? Pues agárrate. Muchos historiadores serios dudan de que el Pípila haya existido. No hay un solo registro oficial de él en la batalla. Nada. La teoría es que fue un mito creado después para darle un rostro al coraje anónimo de los miles que atacaron. Quizás fue un hombre, quizás fueron varios los que intentaron quemar la puerta, o quizás fue una leyenda necesaria para inspirar a otros, un fantasma heroico. Pero lo que pasó después de que esa puerta ardiera, eso sí fue muy real, y no fue nada heroico. La victoria en la Alhóndiga fue una masacre. El pueblo, ciego de rabia, entró y no distinguió entre soldados y civiles, entre hombres y mujeres, entre culpables e inocentes. Fue un saqueo brutal. La primera gran victoria insurgente estaba manchada de sangre inocente. La independencia nacía con un rostro doble, el de la libertad soñada y el de la barbarie real. Y el propio Hidalgo, el cura que había iniciado todo, probó el veneno de la contradicción. La misma iglesia que lo formó lo excomulgó, lo declaró hereje, apóstata. El hombre que usó a la Virgen como bandera fue expulsado del altar. Y su final fue aún más macabro. Lo capturaron, lo fusilaron y luego, como una advertencia brutal, para que a nadie más se le ocurriera seguir sus pasos, le cortaron la cabeza. Su cabeza, junto a las de Allende, Aldama y Jiménez, fue colgada en jaulas de hierro en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Durante 10 años, esas cabezas se pudrieron a la vista de todos, balanceándose con el viento, mirando al pueblo que habían intentado liberar. Pero el intento de aterrorizar fracasó. Esas calaveras se convirtieron en un símbolo. El grito no se apagó, se hizo leyenda. Tras la caída de Hidalgo, la antorcha pasó a otro cura, uno muy diferente, José María Morelos y Pavón. Si Hidalgo era la furia y el caos, Morelos era la estrategia y el orden. Era un militar nato atrapado en una sotana. Organizó ejércitos disciplinados, ganó batallas imposibles y le dio al movimiento algo que no tenía, una cabeza. Redactó los sentimientos de la nación, un documento que es la base de lo que somos hoy. Habló de un México soberano, sin rey español, habló de igualdad, de abolir la esclavitud y las castas. Morelos tenía un proyecto de país, pero Morelos también era un hombre, no un santo de vitral. Se le acusó de tener varios hijos, rompiendo sus votos de celibato, y se debatió entre su deber religioso y su papel como líder de una nación en guerra. La historia oficial lo pinta como un genio militar y político impecable, pero la realidad es que fue un hombre atormentado por sus propias contradicciones, perseguido tanto por el ejército realista como por sus propios demonios. Y mientras la guerra se alargaba, otros personajes, a menudo olvidados, mantenían viva la llama. Josefa Ortiz, la corregidora, la heroína que nos salvó, no dio un discurso épico. Su acto de valentía fue un gesto desesperado, encerrada en su cuarto, taconear en el suelo para avisarle al de abajo que la conspiración había sido descubierta. Un gesto pequeño, casi íntimo, que desató una revolución. Y luego está Iturbide, el hombre que consumó la independencia,
el que entró triunfante a la Ciudad de México, el mismo que años antes, como general del ejército realista, había cazado y fusilado insurgentes sin piedad. Su famoso abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero se vende como el momento de la reconciliación nacional, pero detrás del gesto había un cálculo político frío. Iturbide vio que España estaba débil, que la guerra no tenía para cuándo acabar, y decidió que era su momento de brillar. Pactó con el enemigo que no pudo vencer, unió fuerzas y se presentó como el libertador, un patriota converso o un oportunista con una ambición monumental que vio la oportunidad de convertirse en emperador. La historia huele a cálculo. Hoy, cada 15 de septiembre, el presidente en turno sale al balcón, toca una réplica de esa campana de Dolores y grita ¡Viva México! Y todos respondemos, pero en ese grito resuenan todos estos fantasmas. El eco de las palabras que Hidalgo nunca dijo, la sombra del Pípila que quizás nunca existió, la sangre derramada en Guanajuato, la mente brillante de Morelos y sus tormentos, la ambición de Iturbide disfrazada de gloria. La independencia de México, compa, no está hecha de héroes de bronce, está hecha de hombres y mujeres de carne y hueso, con sueños inmensos y defectos igual de grandes, y está hecha de mitos, mitos que necesitábamos para poder entendernos, para poder construir una nación sobre las cenizas de una guerra brutal. Pero esa es mi opinión, ahora quiero escuchar la tuya. ¿Crees que el Pípila fue real? ¿Qué gritó realmente Hidalgo? ¿Y qué pesa más en nuestra historia, la verdad incómoda o el mito que nos une? Déjame tu teoría acá abajo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas de nuestra historia. Si te gustan estos videos que te dejan pensando, ya te la sabes. Haz clic en ese botón de suscribir y activa la campanita, porque hay muchos más secretos por desenterrar. Nos vemos en el próximo video.